Mi hijo me miró a los ojos y sin un atisbo de piedad me dijo: «Aquí nadie te vaya a extrañar, mamá». En ese instante supe que el amor puede convertirse en un arma mortal. Nunca imaginé que el día más oscuro de mi vida comenzaría en el asiento trasero de un coche, con mi hijo conduciendo en silencio, como si llevara a una desconocida al destino final de su existencia. No hubo despedidas, ni siquiera un abrazo, solo un portazo seco y la certeza de que, para él, yo ya no era más que un estorbo. Me quedé de pie en la entrada de aquel asilo, con una maleta vieja y el corazón hecho trizas. El aire olía a desinfectante y a resignación. Las puertas automáticas se cerraron detrás de mí, sellando mi suerte. Sentí que el mundo se encogía hasta caber en ese pasillo frío, donde las miradas de los otros residentes eran tan vacías como las mías. No sé cuánto tiempo pasé allí, de pie, sin saber si avanzar o correr. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Recordé la última vez que mi hijo me tomó la mano, cuando era niño y temía la oscuridad. ¿En qué momento se rompió ese lazo? ¿Cuándo dejé de ser su refugio y me convertí en una carga? Quise llorar, pero las lágrimas no salieron. Solo sentí una rabia sorda, mezclada con una vergüenza que me quemaba por dentro. ¿Cómo llegué a este punto? ¿En qué momento dejé de defenderme, de poner límites, de amarme a mí misma? Pero antes de continuar, déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento. Siempre creí que el amor de una madre era suficiente para mantener unidas a una familia. Me engañé pensando que, si me sacrificaba lo suficiente, si callaba mis propias necesidades, mis hijos me amarían por lo que soy por dentro. Qué ingenua fui. Me acostumbré a ser invisible, a ponerme en segundo plano, a justificar cada desplante, cada palabra hiriente. Son cosas de jóvenes, me repetía. Pero la verdad es que, poco a poco, fui desapareciendo. La humillación de ser dejada en ese lugar, como quien abandona un mueble viejo, fue el golpe que necesitaba para abrir los ojos. Allí, rodeada de desconocidos y de recuerdos rotos, comprendí que tenía dos opciones: resignarme a morir lentamente o pelear por reencontrarme. La primera noche en el asilo fue un infierno. La cama era dura, las paredes grises y el silencio insoportable. Escuchaba los sollozos de una anciana en la habitación de al lado y sentía que mi vida se desmoronaba. Pensé en mi infancia, en los consejos de mi padre. Una mujer fuerte sabe cuándo luchar y cuándo esperar. Me pregunté si aún quedaba algo de esa fortaleza en mí. A la mañana siguiente, me miré al espejo y apenas me reconocí. Ojeras profundas, el cabello desordenado, la mirada apagada. Pero en el fondo, algo empezó a despertar. Una chispa de dignidad, una voz interna que susurraba que yo valía más que el desprecio de mi propio hijo. Decidí que no iban a dejar que la historia terminara así, que aún tenía derecho a escribir mi propio final. Sin embargo, lo que no sabía era que lo peor aún estaba por venir. Ese asilo, que parecía el fin de todo, sería el escenario de mi renacimiento. Pero para entenderlo, necesito contarte cómo fue que mi vida se rompió en 1000 pedazos y cómo, pieza por pieza, tuve que aprender a reconstruirme. Porque nadie te enseña a sobrevivir al abandono de un hijo. Nadie te prepara para la soledad impuesta por aquellos a quienes diste la vida. Pero aquí estoy, dispuesta a contarlo todo, sin filtros ni mentiras. Y créeme, esta historia apenas comienza. Mi historia comenzó mucho antes de aquel día en el asilo, en una casa humilde donde la vida era sencilla y las sonrisas abundaban. Mi padre, un hombre de pocas palabras pero convicciones firmes, solía repetir que la fortaleza de una mujer no se mide por su resistencia al dolor, sino por su capacidad para levantarse después de cada caída. Mi madre, en cambio, era la ternura hecha persona.
siempre dispuesta a escuchar y a consolar. De ellos aprendí a ser paciente, a guardar silencio cuando era necesario y a cuidar de los demás, incluso cuando nadie cuidaba de mí. La adolescencia me encontró soñando con una vida distinta, anhelando algo más allá de las paredes gastadas de mi hogar. Fue en ese entonces cuando conocí a quien se convertiría en mi esposo. Él era encantador, con una sonrisa fácil y promesas de un futuro mejor. Me deslumbró su seguridad, su manera de hacerme sentir especial, como si el mundo girara a nuestro alrededor. Nos casamos jóvenes, llenos de ilusiones y planes que pronto se desvanecerían bajo el peso de la rutina y las expectativas ajenas. Los primeros años juntos estuvieron marcados por la esperanza. Pensé que, al formar una familia, encontraría ese sentido de pertenencia que tanto buscaba. Cuando nacieron mis hijos, sentí que finalmente tenía un propósito. Sin embargo, pronto descubrí que el amor no basta cuando se construye sobre cimientos frágiles. Mi esposo, aunque trabajador y responsable, era distante, incapaz de expresar afecto. Con el tiempo, su frialdad se volvió costumbre y aprendí a no esperar caricias ni palabras dulces. Me refugié en mis hijos, creyendo que en ellos hallaría el cariño que me faltaba. Criar a mis pequeños fue mi mayor alegría y, a la vez, mi mayor sacrificio. Me dediqué por completo a su bienestar, dejando de lado mis propios sueños y necesidades. Cocinaba, limpiaba, los ayudaba con sus tareas, asistía a cada evento escolar, siempre presente pero invisible. A medida que crecían, noté que mi hijo mayor heredó el carácter reservado de su padre. Era inteligente, perspicaz, pero también calculador. Recuerdo cómo evitaba el contacto visual, cómo respondía con monosílabos y cómo, poco a poco, fue levantando un muro entre nosotros. Las señales de distanciamiento se hicieron más evidentes con los años, pero yo prefería ignorarlas. Me convencí de que era una etapa, que todo mejoraría con el tiempo. Sin embargo, las pequeñas heridas se fueron acumulando. Cumpleaños olvidados, palabras ásperas, gestos de indiferencia. Mi esposo se sumó a esa distancia, refugiándose en el trabajo y en sus propios problemas, dejando a la familia a la deriva. Yo, por mi parte, continué esforzándome por mantener la armonía, aunque en el fondo sabía que algo se había roto. El día que mi hijo se fue de casa para estudiar en otra ciudad, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Pensé que la distancia nos acercaría, que valoraría más todo lo que hice por él. Pero ocurrió lo contrario. Sus llamadas se volvieron esporádicas, sus mensajes fríos y formales. Cuando regresaba de visita, apenas cruzábamos palabras. Nunca me atreví a reclamarle nada. Temía perder lo poco que quedaba de nuestra relación. Me conformé con las migajas de afecto que me ofrecía, convencida de que era mi deber como madre soportar cualquier desprecio. Con el paso del tiempo, mi esposo enfermó y yo asumí el rol de cuidadora. Fueron años duros, de noches en vela y preocupaciones constantes. Mis hijos, ya adultos, rara vez venían a vernos. El mayor, siempre ocupado, apenas preguntaba por su padre. La menor, más empática, intentaba ayudar, pero tenía su propia familia y responsabilidades. Me sentí sola, atrapada en una rutina que me consumía lentamente. Cuando mi esposo falleció, el vacío fue absoluto. Esperaba que mis hijos me acompañaran en el duelo, pero cada uno siguió su camino, dejándome sola con mis recuerdos. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida: dejar de esconder quién era realmente. Por años me negué a reconocer mi propio valor, a aceptar que merecía algo mejor. Me convencí de que mi papel era servir, callar y aguantar. Pero el abandono de mis hijos me obligó a mirar hacia adentro y enfrentar la verdad. No era débil ni cobarde. Simplemente
Había olvidado cómo defenderme. En el asilo, rodeada de desconocidos, empecé a reconstruir mi identidad. Observaba a las otras mujeres, cada una con su propia historia de pérdidas y renuncias. Algunas se resignaban al olvido, otras luchaban por mantenerse vivas en la memoria de sus seres queridos. Yo decidí que no sería una sombra más en ese lugar. Empecé a escribir cartas, a leer libros, a participar en las actividades del centro. Poco a poco, recuperé la voz que había perdido y la dignidad que me arrebataron. Sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por llegar, porque en ese proceso de reconstrucción descubrí secretos que cambiarían mi vida para siempre. Y aunque creía haber tocado fondo, aún me faltaba enfrentar la traición más grande de todas. El paso de los días en el asilo se volvió una rutina silenciosa y monótona. Las horas transcurrían lentas, marcadas por el eco de pasos y susurros apagados. Aprendí a reconocer los rostros de quienes compartían ese encierro involuntario. Algunos esperaban visitas con esperanza, otros se resignaban a la soledad. Yo, en cambio, comencé a mirar hacia adentro, buscando respuestas en recuerdos que hasta entonces había preferido olvidar. Las primeras semanas fueron difíciles. El personal era correcto pero distante, y las noches especialmente duras. El insomnio me obligaba a repasar una y otra vez los momentos que me trajeron hasta allí. Descubrí que el dolor más profundo no era el abandono, sino la traición a mí misma durante años. Recordé una tarde en que mi hijo adolescente llegó a casa furioso tras discutir con su padre. Intenté calmarlo, pero me miró con desprecio y salió dando un portazo. Aquella noche sentí que algo se rompía para siempre. Desde entonces, las palabras entre nosotros se volvieron escasas y la distancia creció. Cuando mi esposo enfermó, mi hijo apenas aparecía. Siempre tenía excusas: trabajo, estudios, compromisos. Yo justificaba su ausencia, creyendo que algún día entendería mi sacrificio. Pero la comprensión nunca llegó. Su indiferencia se volvió frialdad y luego desprecio. Tras la muerte de mi esposo, me entregó documentos para firmar sin explicaciones. Confié y firmé, sin sospechar que entregaba más que papeles. En el asilo empecé a atar cabos. Una residente me contó que mi hijo vendió la casa poco después de internarme, sin aviso ni consulta. Sentí rabia y tristeza, pero también determinación. No me quedaría de brazos cruzados. Con ayuda de una enfermera conseguí un teléfono y llamé a mi hija menor, la única que aún mostraba afecto. Me confesó que intentó evitar que su hermano me internara, pero él se impuso, diciendo que era lo mejor. Su voz transmitía culpa. Le aseguré que no la culpaba, pero decidí no permitir que nadie hablara por mí. Observé a los residentes y noté que algunos recibían visitas y otros no. El abandono era una herida común, pero cada uno la llevaba ya a su manera. Decidí canalizar mi dolor en acciones concretas. Me ofrecí para ayudar en la biblioteca, leyendo en voz alta a quienes no podían hacerlo. Descubrí que dar tiempo me devolvía respeto y compañía. La herida por la traición seguía abierta. Cada noche repasaba los pasos que me llevaron allí, analizando cada conversación y decisión equivocada. Comprendí que permití que otros decidieran por mí y definieran mi valor. En ese lugar ajeno, tenía la oportunidad de reconstruir mi identidad. Un día encontré una copia de la escritura de la casa. Mi firma aparecía en un poder notarial que no recordaba haber otorgado. La sospecha creció. ¿Cuántas veces confié sin verificar? ¿Cuántas veces renuncié a mi voz por miedo a perder afecto? Decidí dejar de ser víctima. Prometí investigar cada detalle y no permitir más abusos. Pregunté a las trabajadoras sobre mis derechos y asesoría legal. Algunas me miraron con lástima, otras con complicidad.
Poco a poco recuperaba el control. El golpe final fue descubrir que mi hijo usó mis ahorros para pagar deudas personales. Me despojó de mi hogar y seguridad. La indignación se mezcló con fuerza. No permitiría más pisoteos. Entre libros y noches de insomnio, tejí un plan para cambiar mi destino. Aunque el pasado dolía, el futuro estaba por escribirse. Y en ese futuro, yo sería la autora de mi historia. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía. Empecé a escribir un diario, donde plasmaba mis pensamientos y emociones. Un refugio donde podía ser honesta conmigo misma sin miedo. La escritura se convirtió en un acto de liberación y autodescubrimiento. Además, comencé a participar en actividades del asilo que me permitieron conectar con otros residentes y encontrar un sentido renovado de comunidad. La solidaridad entre nosotros era un bálsamo para las heridas invisibles que cada uno llevaba. A pesar de las dificultades, sentía que estaba dando pasos firmes hacia la recuperación de mi dignidad y autonomía. La mujer que un día fue abandonada y traicionada estaba despertando con una fuerza inesperada, lista para reclamar su lugar en el mundo. La mañana en que recibí la carta de la inmobiliaria, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. El sobre, entregado por una enfermera con gesto serio, contenía el aviso oficial de que la casa donde construí mi vida ya no me pertenecía. No hubo advertencia ni consulta, solo una notificación fría que sellaba el final de una era. Me senté en el jardín del asilo, el papel temblando entre mis manos. El sol brillaba, indiferente, mientras los recuerdos se agolpaban en mi mente. Risas, fiestas, noches de desvelo junto a la ventana. Todo reducido a una cifra y una firma. La indignación me impulsó a buscar respuestas. Entre mis pertenencias, revisé documentos, recibos, cartas antiguas, fotos. Cada objeto era una pieza de mi historia, una prueba de que existí mucho antes de ser relegada a ese lugar. Con la ayuda de una trabajadora social, logré contactar a una abogada que colaboraba con el centro. Su visita fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Escuchó mi relato, revisó los papeles y me explicó mis derechos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía una aliada. La abogada me aconsejó recopilar toda la información posible. Fechas, nombres, movimientos bancarios. Me enseñó a desconfiar de las promesas vacías y a exigir explicaciones. Empecé a reconstruir la cronología de los hechos, anotando cada detalle en un cuaderno azul. Descubrí transferencias sospechosas, pagos realizados sin mi consentimiento, autorizaciones firmadas en momentos de debilidad. La indignación crecía con cada hallazgo, pero también mi convicción de que debía luchar. Mientras tanto, la vida en el asilo seguía su curso. Me volví más observadora, atentas a las historias de quienes me rodeaban. Había mujeres que, como yo, habían sido despojadas de todo por personas en quienes confiaron ciegamente. Sus relatos eran espejos de mi propio dolor, pero también fuentes de inspiración. Nos reuníamos por las tardes en la sala común, compartiendo anécdotas y consejos. En ese círculo de solidaridad encontré fuerzas insospechadas. Aprendí que la dignidad no depende de lo que posees, sino de la capacidad de no rendirse ante la adversidad. La relación con mi hija menor se volvió más cercana. Ella me llamaba con frecuencia, preocupada por mi bienestar. Me confesó que su hermano la había presionado para que no se involucrara, argumentando que era lo mejor para todos. Sin embargo, su voz transmitía culpa y remordimiento. Le aseguré que no la culpaba, que entendía sus miedos, pero en mi interior decidí que no permitiría que nadie más hablara por mí. Poco a poco, fui recuperando el control sobre mi vida. Solicité una revisión médica independiente, asegurándome de que mi salud mental estuviera documentada.
No permitiría que utilizaran mi edad como excusa para despojarme de mis derechos. La abogada me orientó sobre los pasos legales a seguir y juntas preparamos una demanda contra mi hijo por administración fraudulenta. Cada avance era una pequeña victoria, una prueba de que aún podía defenderme. El día que recibí la notificación oficial de la demanda, sentí una mezcla de miedo y alivio. Era el primer paso para recuperar lo que me arrebataron, pero también el inicio de una batalla que pondría a prueba mi entereza. Sabía que el camino sería largo, que enfrentaría obstáculos y desilusiones, pero estaba lista. Ya no era la mujer sumisa de antes, sino alguien que había aprendido a defender su verdad. Mientras el sol se ocultaba tras los muros del asilo, me prometí que no permitiría que la injusticia definiera mi final. A partir de ese momento, cada día sería una oportunidad para reconstruir mi historia, para demostrar que la dignidad no se pierde mientras uno siga luchando. Los días en el asilo se convirtieron en un escenario donde cada pequeño gesto adquiría un significado profundo. La rutina, aunque monótona, me ofrecía momentos para reflexionar y fortalecer mi espíritu. La batalla legal avanzaba lentamente, pero con cada paso sentía que recuperaba un poco más de mí misma. La abogada me alentaba sin no perder la esperanza, recordándome que la justicia, aunque tardía, podía ser implacable. En medio de ese proceso, enfrenté mis propias dudas y miedos. Había noches en las que la soledad me envolvía con fuerza y la tristeza amenazaba con derrumbar mi voluntad. Sin embargo, aprendí a reconocer esos momentos como parte del camino, no como señales de derrota. Me permití sentir, llorar y luego levantarme con renovada determinación. Recordaba con claridad las palabras de mi padre, que siempre me enseñó que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de resistir y reinventarse. Esa enseñanza se convirtió en mi mantra diario. Empecé a escribir en un diario, plasmando mis pensamientos, mis temores y mis pequeñas victorias. La escritura se volvió un refugio, un espacio donde podía ser honesta conmigo misma sin miedo al juicio. Mientras tanto, la relación con mis hijos seguía siendo un campo minado. Mi hijo mayor evitaba cualquier contacto, y su indiferencia era un golpe constante. Mi hija menor, aunque más cercana, parecía estar atrapada entre el amor por mí y la lealtad hacia su hermano. En ocasiones, sus llamadas terminaban en silencios incómodos o palabras no dichas. La familia que una vez soñé se había convertido en un laberinto de heridas abiertas. A pesar de todo, encontré apoyo inesperado en otros residentes y en algunos empleados del asilo. Compartíamos historias, nos apoyábamos mutuamente y creábamos una pequeña comunidad donde la empatía y el respeto eran el lenguaje común. Esa red de solidaridad me recordó que no estaba sola, que la fuerza colectiva puede ser un bálsamo para las almas heridas. Un día, mientras organizaba una actividad para los residentes, recibí una llamada que cambió el curso de mi lucha. Era la abogada, con noticias sobre un avance en el caso. Habían encontrado irregularidades en las firmas y documentos que mi hijo había presentado. La esperanza renació con fuerza y sentí que la justicia estaba más cerca que nunca. Sin embargo, sabía que la batalla aún no había terminado. La confrontación con mi hijo sería inevitable y debía prepararme para ese momento con la cabeza fría y el corazón firme. La mujer que había llegado al asilo vulnerable y derrotada ahora se estaba transformando en alguien capaz de enfrentar cualquier desafío. Cada día era una lección de resistencia y autodescubrimiento. Aprendí que la dignidad no se negocia, que el amor propio es el escudo más poderoso y que, aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Además,
comencé a cuidar más de mi salud física. Participaba en ejercicios suaves, caminatas por el jardín y sesiones de respiración que me ayudaban a mantener la calma y la concentración. Descubrí que el bienestar corporal influía directamente en mi fortaleza mental y emocional. También retomé viejas aficiones que había dejado de lado por años. La pintura, que en mi juventud me había dado tanta alegría, volvió a ser una compañera silenciosa en mis tardes solitarias. Cada trazo en el lienzo era una expresión de mi renacimiento, una forma de plasmar en colores la esperanza que crecía dentro de mí. En las noches, cuando el silencio se hacía más profundo, escribía cartas que nunca enviaba, palabras dirigidas a mis hijos, a mi esposo fallecido, a mí misma. Era un ejercicio de liberación, una manera de ordenar mis pensamientos y emociones sin temor a ser juzgada. La transformación era lenta pero constante. Cada pequeño logro, cada paso hacia adelante, me recordaba que la vida aún tenía mucho que ofrecerme. La mujer que una vez fue humillada y abandonada, estaba despertando con una fuerza inesperada, lista para reclamar su lugar en el mundo. Y así, con la mirada puesta en el futuro, seguí adelante, lista para escribir el próximo capítulo de mi vida, con la certeza de que esta vez sería yo quien dictara las reglas. El invierno llegó al asilo, y con él, una calma extraña. El frío se filtraba por las ventanas, pero dentro de mí comenzaba a encenderse una llama nueva. Cada jornada era una oportunidad para avanzar en mi causa y para descubrir aspectos de mí misma que había olvidado. La rutina diaria se transformó en un escenario donde la resiliencia y la astucia se convertían en mis mejores aliadas. La abogada me visitaba con frecuencia, traía consigo actualizaciones del proceso y, sobre todo, palabras de aliento. Me explicó la importancia de reunir testimonios, recopilar pruebas y no dejar cabos sueltos. Juntas revisamos los documentos, analizamos cada movimiento bancario y reconstruimos la cadena de decisiones que mi hijo había tejido a mis espaldas. La investigación reveló detalles que nunca habría imaginado. Préstamos solicitados en mi nombre, transferencias a cuentas desconocidas, autorizaciones falsas. Cada descubrimiento era un golpe, pero también una razón más para no rendirme. En el asilo mi actitud cambió. Ya no era la mujer callada y sumisa que aceptaba todo sin cuestionar. Me convertí en una presencia activa, participando en actividades, proponiendo mejoras y defendiendo los derechos de quienes, como yo, habían sido silenciados. Algunos empleados comenzaron a verme con otros ojos, reconociendo en mí una determinación que antes no mostraba. Las tardes se llenaban de conversaciones sinceras, donde compartíamos anhelos, frustraciones y sueños postergados. La relación con mi hija menor se fortaleció. Ella, a pesar de las presiones familiares, decidió apoyarme abiertamente. Sus visitas se hicieron más frecuentes y, en cada encuentro, compartíamos confidencias y planes para el futuro. Me confesó que sentía culpa por no haberme defendido antes, pero le aseguré que lo importante era el presente y la voluntad de reparar el daño. Su presencia se transformó en un bálsamo para mi corazón, una prueba de que el amor verdadero resiste incluso las peores tempestades. Mientras tanto, mi hijo mayor intentaba evitar cualquier contacto. Sus abogados enviaban mensajes fríos y distantes, intentando retrasar el juicio y minimizar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, la verdad era cada vez más difícil de ocultar. Las pruebas se acumulaban y las contradicciones salían a la luz. La abogada me preparó para el día en que tendría que enfrentar a mi propio hijo ante la justicia. Me enseñó a mantener la calma, a responder con claridad
y a no dejarme intimidar por las provocaciones. Durante ese tiempo, me refugié en la pintura y la lectura. Los colores y las palabras me ayudaban a ordenar mis pensamientos y a canalizar la ansiedad. Descubrí que el arte podía ser un puente entre el dolor y la esperanza, una forma de expresar lo que no podía decir en voz alta. Cada cuadro terminado era una victoria, una afirmación de que aún tenía mucho por ofrecer. El apoyo de los residentes fue fundamental. Organizamos pequeñas exposiciones en el salón principal, donde mostraba mis obras y leía fragmentos de mi diario. La respuesta fue cálida y entusiasta. Algunos se animaron a compartir sus propias historias, creando un espacio de confianza y respeto mutuo. Esa comunidad, nacida del sufrimiento compartido, se convirtió en mi refugio y mi fortaleza. La espera por el juicio era tensa, pero me sentía preparada. Había dejado de ser la víctima indefensa para convertirme en una mujer capaz de enfrentar la adversidad con la frente en alto. Cada día era una oportunidad para reafirmar mi valor y mi derecho a ser escuchada. En las noches, repasaba mentalmente todo lo aprendido. Las traiciones, las pérdidas, los momentos de debilidad, pero también los instantes de coraje y las pequeñas alegrías que iban surgiendo. Comprendí que la verdad, aunque dolorosa, tenía el poder de liberarme del pasado y abrirme nuevas puertas. Así, mientras el invierno seguía su curso y la fecha del juicio se acercaba, me prometí no volver a ceder ante el miedo. La mujer que un día fue abandonada y humillada, ahora se preparaba para reclamar su lugar, no solo ante la justicia, sino ante la vida misma. El tiempo en el asilo, lejos de apagar mi espíritu, terminó por templarlo. La llegada de la primavera trajo consigo una energía renovada. Los jardines florecieron, y con ellos, mi determinación de continuar luchando por mi dignidad. Cada mañana, al abrir la ventana y sentir el aire fresco, recordaba que aún tenía mucho por lo que pelear. La preparación para el juicio absorbía gran parte de mis pensamientos. La abogada, siempre meticulosa, me acompañaba en cada paso. Juntas repasábamos los testimonios, organizábamos las pruebas y revisábamos los documentos que demostraban la manipulación de mi hijo. El proceso era agotador, pero también revelador. Descubrí aspectos de mí misma que desconocía, una paciencia inquebrantable, una capacidad para analizar detalles y una serenidad que nunca antes había sentido. En paralelo, mi rutina en el asilo se llenó de actividades. Me ofrecieron coordinar un taller de lectura para las residentes y acepté sin dudarlo. Cada encuentro era una oportunidad para compartir historias, escuchar vivencias y crear lazos de solidaridad. La literatura se transformó en un puente entre el dolor y la esperanza, un refugio donde las heridas podían sanar poco a poco. Las mujeres que asistían al taller me confiaban sus secretos y juntas aprendimos a transformar el sufrimiento en aprendizaje. La relación con mi hija menor se consolidó aún más. Ella se convirtió en mi principal apoyo, acompañándome a las reuniones legales y animándome en los momentos de incertidumbre. Su presencia era un recordatorio constante de que el amor verdadero puede resistir cualquier tempestad. En cada visita traía consigo pequeños detalles: una flor, un libro, una carta escrita a mano. Esos gestos sencillos llenaban de luz mis días y me recordaban que, a pesar de todo, la familia podía reconstruirse desde la honestidad y el cariño. Mientras tanto, mi hijo mayor continuaba evitando cualquier contacto directo. Sus abogados intentaban desacreditar mi versión, alegando incapacidad y sugiriendo que mis recuerdos eran confusos. Sin embargo, la documentación reunida era contundente. La abogada me enseñó a mantener la calma ante las provocaciones y a responder con firmeza
en cada declaración. Aprendí a no dejarme arrastrar por la rabia ni el resentimiento, sino a sostener mi verdad con serenidad. En el asilo, mi transformación no pasó desapercibida. Las empleadas y otros residentes comenzaron a verme con respeto. Algunas personas, inspiradas por mi historia, se animaron a reclamar sus propios derechos. Se formó una pequeña red de apoyo, donde la empatía y la valentía eran los pilares principales. Compartíamos consejos, celebrábamos avances y nos acompañábamos en los momentos difíciles. Descubrí que la solidaridad entre mujeres puede ser una fuerza imparable. Las noches, que antes eran sinónimo de soledad y tristeza, se convirtieron en espacios de introspección y creatividad. Retomé la costura, una habilidad que había aprendido de niña, y confeccioné mantas y cojines para regalar a quienes más lo necesitaban. Cada puntada era un acto de resistencia, una manera de demostrarme que aún podía crear belleza a pesar de las circunstancias. El día en que recibí la notificación oficial de la fecha del juicio, sentí una mezcla de nerviosismo y alivio. Era el momento de enfrentar el pasado y reclamar lo que me correspondía. Me preparé mentalmente para ese encuentro, repasando cada argumento, cada prueba, cada palabra que debía pronunciar. Sabía que no sería fácil, pero también que ya no era la mujer vulnerable que un día fue abandonada. A medida que se acercaba el gran día, mi confianza crecía. La comunidad del asilo, mi hija y la abogada, formaban un círculo de apoyo inquebrantable. Me sentía lista para mirar a mi hijo a los ojos y exigir respeto. El miedo quedó atrás, reemplazado por una convicción profunda. Nadie volvería a decidir por mí. Así, con el corazón firme y la mirada clara, me dispuse a dar el siguiente paso. La batalla no era solo por mí, sino por todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas. La primavera marcaba un nuevo comienzo, y yo estaba decidida a aprovecharlo hasta el final. El día señalado para el juicio amaneció con un cielo despejado. Desde temprano, sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Elegí cuidadosamente mi ropa, buscando proyectar seguridad y respeto. Antes de salir del asilo, recibí el abrazo cálido de mi hija menor y las palabras de aliento de quienes se habían convertido en mi segunda familia. Cada gesto me recordaba que no estaba sola, que la lucha era compartida y que la justicia debía prevalecer. El trayecto hasta el tribunal fue silencioso. Observaba por la ventanilla cómo la ciudad seguía su ritmo, ajena a mi batalla personal. Al llegar, la abogada me esperaba en la entrada. Su presencia me transmitió tranquilidad. Caminamos juntas por los pasillos fríos del edificio, rodeadas de rostros desconocidos y miradas curiosas. Al ingresar a la sala, vi a mi hijo mayor sentado junto a sus representantes legales. Su expresión era dura, casi desafiante, pero en sus ojos percibí un destello de inseguridad. El juez inició la audiencia con formalidad. Mi abogada expuso con claridad los hechos, presentando pruebas irrefutables, documentos, transferencias, testimonios. Cada palabra resonaba en la sala, desmantelando la red de mentiras tejida durante años. Mi hijo intentó defenderse, alegando que todo lo hizo por mi bienestar, pero sus argumentos se desmoronaban ante la evidencia. Los abogados de la otra parte buscaron desacreditarme, insinuando que mi memoria era frágil y que mi salud mental estaba deteriorada. Sin embargo, los informes médicos y las declaraciones de los profesionales del asilo confirmaron mi lucidez y mi capacidad para tomar decisiones. Durante mi declaración hablé con serenidad. Narré el dolor del abandono, la sorpresa al descubrir la venta de mi hogar, la impotencia ante la manipulación de mis bienes. No busqué venganza, solo justicia. Expliqué cómo el asilo, lejos de ser un castigo,
se transformó en el lugar donde recuperé mi voz y mi dignidad. El juez escuchó atentamente, tomando nota de cada detalle. La audiencia se extendió varias horas. Hubo momentos de tensión, silencios cargados de significado y miradas esquivas. En un instante, mi hijo bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Sentí compasión, pero también la certeza de que debía asumir las consecuencias de sus actos. La abogada cerró su intervención con una frase que resumía mi lucha. No se trata solo de bienes materiales, sino del derecho a ser respetada y escuchada. Al finalizar, el juez anunció que la sentencia se dictaría en unos días. Salí del tribunal agotada, pero aliviada. Había cumplido con mi deber, defendiendo mi verdad sin ceder al miedo ni al resentimiento. Mi hija me abrazó con fuerza y juntas regresamos al asilo, donde nos esperaban con sonrisas y palabras de orgullo. Esa noche, el cansancio físico se mezcló con una calma profunda. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sobresaltos. Soñé con los días felices de mi infancia, con la voz de mi padre alentándome a no rendirme jamás. Al despertar comprendí que más allá del resultado legal, ya había ganado la batalla más importante, la de mi propia dignidad. La noticia del juicio se difundió rápidamente entre los residentes y el personal del asilo. Recibí felicitaciones sinceras y muestras de admiración. Algunas mujeres, inspiradas por mi ejemplo, comenzaron a revisar sus propios asuntos legales y a exigir un trato más justo. La solidaridad se multiplicó, creando un ambiente de esperanza y empoderamiento. En los días siguientes, retomé mis actividades con renovado entusiasmo. Organicé talleres de manualidades, colaboré en la organización de eventos y dediqué tiempo a escuchar a quienes necesitaban desahogarse. Descubrí que ayudar a otros era una forma de sanar mis propias heridas. Cada sonrisa, cada agradecimiento, era un recordatorio de que la vida siempre ofrece nuevas oportunidades para empezar de nuevo. Mientras esperaba la sentencia, me permití disfrutar de los pequeños placeres cotidianos. Una taza de té caliente, una caminata por el jardín, una conversación amena al atardecer. Aprendí a valorar el presente, a soltar el pasado y a mirar el futuro con esperanza. El juicio había sido solo una etapa más en mi proceso de transformación. La verdadera victoria residía en haber recuperado mi voz, mi autonomía y el respeto por mí misma. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero ahora estaba preparada para enfrentarlos con coraje y serenidad. Los días posteriores al juicio estuvieron marcados por una mezcla de expectativa y tranquilidad. El asilo se había transformado en un refugio donde la esperanza y la solidaridad florecían. Cada mañana, al despertar, sentía una ligereza desconocida, como si una pesada carga hubiera sido retirada de mis hombros. La incertidumbre sobre la sentencia no lograba empañar la paz que había conquistado. Mi hija menor se mantuvo a mi lado, brindándome apoyo incondicional. Juntas compartimos largas charlas, repasando recuerdos y proyectando sueños. Ella me animó a pensar en el futuro, a imaginar una vida más allá de los muros que me habían contenido durante tanto tiempo. Sus palabras eran bálsamo para mi corazón, y su compañía, un recordatorio de que el amor verdadero no se mide por la sangre, sino por la lealtad y el cuidado mutuo. En el asilo, la noticia de mi lucha inspiró a otras mujeres a alzar la voz. Algunas comenzaron a consultar a profesionales, otras se animaron a reclamar derechos largamente ignorados. Se formó una red de apoyo donde la empatía y la comprensión eran los pilares. Las tardes se llenaron de conversaciones profundas, risas compartidas y proyectos colectivos. Descubrí en esas relaciones una fuente de energía renovadora
una fuerza capaz de transformar el dolor en esperanza. Mientras tanto, la espera por la decisión judicial se extendía. La abogada me mantenía informada sobre cada avance, explicando con paciencia los procedimientos y posibles escenarios. Su profesionalismo y cercanía me daban tranquilidad. Aproveché ese tiempo para continuar con mis actividades creativas. Pinté cuadros llenos de color, escribí relatos sobre mi experiencia y organicé nuevas iniciativas para los residentes. La creatividad se convirtió en mi aliada, una vía para expresar emociones y celebrar la vida. Un día recibí una carta inesperada. Era de mi hijo mayor. Sus palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, reflejaban arrepentimiento y confusión. Reconocía el daño causado, aunque intentaba justificar sus acciones con argumentos de preocupación y miedo al futuro. Leí la carta varias veces, buscando en cada línea una señal de sinceridad. No sentí odio, solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, y no fue. Decidí responderle, no para reabrir heridas, sino para dejar claro que mi dignidad no era negociable y que el perdón solo sería posible si venía acompañado de un cambio real. La respuesta a mi carta fue el silencio. No fue el aso, hubo más intentos de contacto, ni explicaciones adicionales. Comprendí que algunas heridas tardan en sanar y que no todas las relaciones pueden reconstruirse. Sin embargo, esa experiencia me enseñó a poner límites, a protegerme de quienes no supieron valorar mi entrega. El día que llegó la sentencia, el asilo entero pareció contener la respiración. La abogada me llamó temprano. Su voz transmitía emoción y alivio. El fallo reconocía mis derechos, declaraba nulas las transacciones realizadas sin mi consentimiento y ordenaba la restitución de mis bienes. Además, establecía medidas para garantizar mi protección y evitar futuras manipulaciones. La justicia, al fin, había sido servida. La noticia se celebró como una victoria colectiva. Las residentes organizaron una pequeña fiesta en mi honor. Hubo abrazos, palabras de felicitación y lágrimas de alegría. Sentí que más allá de lo material, había recuperado algo mucho más valioso: el respeto por mí misma y la capacidad de decidir sobre mi propio destino. A partir de ese momento, comencé a planificar una nueva etapa. Consulté con la abogada sobre la posibilidad de dejar el asilo y buscar un lugar donde pudiera vivir con autonomía, rodeada de personas que realmente me apreciaran. Mi hija menor se ofreció a ayudarme en la transición, asegurándome que siempre tendría un espacio en su hogar, si así lo deseaba. Agradecí su generosidad, pero también expresé mi deseo de construir una vida independiente, donde pudiera disfrutar de mi libertad sin ataduras ni temores. Las semanas siguientes estuvieron llenas de preparativos y despedidas. Cada rincón del asilo guardaba recuerdos de mi transformación, de las batallas libradas y de los lazos creados. Me despedí de amigas entrañables, prometiendo mantener el contacto y seguir apoyándonos en la distancia. El día de mi partida sentí una mezcla de nostalgia y entusiasmo. Dejaba atrás un capítulo doloroso, pero también abría las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Así, con la frente en alto y el corazón renovado, emprendí el camino hacia una nueva vida, consciente de que la libertad tiene un precio, pero también un valor incalculable. El pasado ya no dictaba mis pasos. Ahora era yo quien elegía el rumbo de mi historia. La mudanza marcó el inicio de una etapa luminosa. El pequeño apartamento que elegí estaba bañado por la luz de la tarde y tenía un balcón desde donde podía ver el ir y venir de la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el espacio me pertenecía, que cada objeto y cada rincón reflejaba mi personalidad y mi historia. La sensación de independencia
era tan fuerte que a veces me sorprendía sonriendo sin razón, simplemente agradecida por la oportunidad de comenzar de nuevo. Mi hija menor fue fundamental en este proceso. Me ayudó a instalarme, a organizar mis cosas y a seleccionar cuidadosamente lo que realmente deseaba conservar. Juntas decoramos el lugar con fotografías, plantas y recuerdos que sobrevivieron a los embates del pasado. Cada detalle era un símbolo de resiliencia, de la capacidad de reconstruirse después de la tormenta. La rutina se llenó de actividades que elegía libremente. Me inscribí en talleres de arte y literatura. Retomé el hábito de caminar por parques cercanos y me integré a un grupo de voluntariado que apoyaba a personas mayores en situaciones vulnerables. Compartir mi experiencia con otros se transformó en una misión personal. Descubrí que mi historia podía servir de inspiración, que mi voz tenía el poder de encender la esperanza en quienes aún sentían miedo o vergüenza. El contacto con las amigas del asilo se mantuvo vivo. Nos reuníamos para tomar café, intercambiar libros y celebrar pequeños logros. Esos encuentros reforzaban el sentido de comunidad y me recordaban que la vida se construye a partir de lazos sinceros, no de obligaciones impuestas. La soledad, que antes era una sombra amenazante, ahora se había convertido en un espacio de reflexión y autoconocimiento. En el ámbito legal, la situación se estabilizó. Los bienes recuperados fueron gestionados con prudencia y asesoramiento profesional. Aprendí a tomar decisiones informadas, a no delegar mi confianza sin antes analizar cada detalle. La abogada, que se había convertido en una amiga leal, me acompañó en cada paso, celebrando conmigo cada avance y enseñándome a proteger mi patrimonio y mi bienestar. El perdón hacia mi hijo mayor no fue inmediato. El dolor de la traición persistía, pero con el tiempo logré comprender que aferrarse al rencor solo prolonga el sufrimiento. Decidí soltar esa carga y concentrarme en mi propio crecimiento. Mi hija, siempre presente, fue testigo de ese proceso de sanación. Juntas aprendimos que el amor no se impone, que la verdadera familia se elige cada día a través de actos de cuidado y respeto. La libertad también trajo desafíos. Hubo momentos de incertidumbre, de dudas sobre el futuro y de nostalgia por lo perdido. Sin embargo, cada dificultad superada fortalecía mi confianza. Aprendí a pedir ayuda cuando la necesitaba, a expresar mis emociones sin temor y a celebrar cada pequeño triunfo como una victoria personal. En el vecindario, fui construyendo nuevas relaciones. Los vecinos me recibieron con cordialidad y pronto me integré a las actividades comunitarias. Participé en ferias, talleres y encuentros culturales, descubriendo talentos y pasiones que creía olvidados. La creatividad volvió a ser parte esencial de mis días. Pinté, escribí y compartí mis obras en exposiciones locales, recibiendo elogios y palabras de aliento que alimentaban mi autoestima. Las noches, antes llenas de insomnio y preocupación, se transformaron en momentos de paz. Disfrutaba de la lectura, de la música suave y del silencio reconfortante que solo un hogar propio puede ofrecer. Reflexionaba sobre el camino recorrido y sentía gratitud por cada lección aprendida, incluso por aquellas que llegaron envueltas en dolor. El renacimiento no fue un proceso lineal. Hubo recaídas, lágrimas y días de desánimo. Pero cada vez que tropezaba, recordaba la promesa que me hice en el asilo. Nunca más permitir que nadie decida por mí. Esa convicción se convirtió en la base de mi nueva vida, en el motor que impulsaba cada decisión y cada sueño. Así, entre nuevas amistades, proyectos y descubrimientos, fui reconstruyendo mi identidad. La mujer que un día fue humillada y abandonada, ahora brillaba con luz propia,
consciente de su valor y de su derecho a ser feliz. El pasado ya no era una carga, sino el cimiento sobre el que edificaba un presente libre y pleno. El paso del tiempo consolidó mi nueva existencia. Cada jornada era una oportunidad para reafirmar mi autonomía y disfrutar de los frutos de mi valentía. La vida cotidiana se llenó de matices, desde el aroma del café por la mañana hasta el murmullo de la ciudad al atardecer. Aprendí a saborear los pequeños placeres, a reconocer la belleza en lo simple y a agradecer por cada instante de paz conquistada. Las actividades en la comunidad se multiplicaron. Participé en proyectos de memoria histórica, colaboré en talleres de escritura creativa y organicé charlas sobre derechos de las personas mayores. Compartir mi experiencia se volvió un acto de generosidad y también de sanación. Escuchar las historias de otros me permitió comprender que la resiliencia es una fuerza colectiva, que el dolor compartido se transforma en solidaridad y que la esperanza crece cuando se cultiva en compañía. En el ámbito familiar, la relación con mi hija menor se fortaleció aún más. Nuestra complicidad era evidente en cada gesto, en cada conversación sincera. Ella celebraba mis logros y me animaba a seguir explorando nuevos horizontes. Juntas, viajamos a lugares que siempre quise conocer. Recorrimos museos, asistimos a conciertos y nos perdimos en largas caminatas por parques llenos de vida. Esos momentos quedaban grabados en mi memoria como tesoros irreemplazables. El vínculo con mi hijo mayor permanecía distante. No hubo reconciliación, pero tampoco más enfrentamientos. Elegí dejar atrás el resentimiento y concentrarme en mi bienestar. Comprendí que algunas heridas no cierran del todo, pero dejan de doler cuando se acepta la realidad y se decide mirar hacia adelante. El perdón, aunque no implique olvido, libera y permite avanzar sin cadenas. La vida en el apartamento adquirió un ritmo propio. Dediqué tiempo a la jardinería, llenando el balcón de flores y plantas aromáticas. El cuidado de ese pequeño oasis me conectaba con la naturaleza y me recordaba la importancia de nutrir lo que da alegría. Las tardes se llenaban de música, de lecturas compartidas y de encuentros con amistades que se habían vuelto familia elegida. En una de esas reuniones, una vecina me propuso participar en un documental sobre mujeres que superaron situaciones de abandono y abuso. Acepté con entusiasmo, convencida de que mi testimonio podía inspirar a otras personas a no rendirse. Frente a la cámara, relaté mi travesía sin adornos ni dramatismos, mostrando las cicatrices y también la fuerza que surgió de ellas. La grabación se convirtió en un acto de liberación, una forma de cerrar un ciclo y abrir nuevas puertas. El reconocimiento público no tardó en llegar. Recibí invitaciones para dar charlas en centros culturales y universidades, donde compartí mi visión sobre la dignidad y el derecho a una vida plena en cualquier etapa. Cada encuentro era una celebración de la autenticidad, una reivindicación de todas las mujeres que, en silencio, luchan por ser escuchadas y respetadas. A pesar de los logros, no todo fue sencillo. Hubo días de nostalgia, momentos en que el pasado intentaba imponerse con recuerdos dolorosos. Sin embargo, aprendí a transitar esas emociones sin dejar que definieran mi presente. La escritura seguía siendo mi refugio. En el papel, volqué pensamientos, sueños y proyectos, construyendo un legado para quienes vinieran después. La relación con el entorno se volvió más rica y significativa. Los vecinos valoraban mi presencia y buscaban mi consejo en situaciones difíciles. Sentí que, por fin, ocupaba un lugar donde era valorada por lo que soy, no por lo que otros esperaban de mí. La confianza en mí misma creció, y con ella la capacidad de tomar decisiones sin miedo. Al mirar atrás, reconocí el largo camino recorrido.
La mujer que un día fue despojada de todo había recuperado mucho más que bienes materiales. Había encontrado su voz, su propósito y su libertad interior. El eco de la autenticidad resonaba en cada acto, en cada palabra, en cada elección consciente de vivir con plenitud. El día de la última reunión familiar llegó sin previo aviso, como suelen hacerlo los momentos decisivos. Mi hija menor organizó un almuerzo en su casa, invitando a algunos parientes cercanos. La atmósfera era cordial, aunque cargada de una tensión sutil. Sabía que mi hijo mayor asistiría, y aunque su presencia removía antiguas heridas, sentía que era el momento adecuado para cerrar definitivamente ese capítulo. Al llegar, fui recibida con abrazos y sonrisas. El ambiente era cálido. Los aromas de la comida casera llenaban el aire y las risas de los niños aportaban una alegría genuina. Me senté junto a la ventana, observando la vida que continuaba, ajenas a los conflictos del pasado. Mi hija se acercó, tomándome la mano con ternura. Sus ojos reflejaban orgullo y gratitud, y en ese gesto encontré la fuerza necesaria para enfrentar lo que venía. Mi hijo entró poco después, acompañado de su esposa. Su mirada era esquiva, pero noté en su postura una humildad desconocida. Durante la comida, las conversaciones giraron en torno a temas triviales. Anécdotas familiares, planes de vacaciones, historias de la infancia. Nadie mencionó el pasado reciente, pero todos sabíamos que el verdadero motivo de ese encuentro era otro. Al terminar, mi hija propuso que habláramos en privado. Nos reunimos en la sala, rodeados de fotografías y recuerdos compartidos. Tomé la palabra con serenidad, explicando cómo los últimos años me habían transformado, cómo el dolor se convirtió en aprendizaje y la soledad en fortaleza. Hablé de la importancia de la dignidad, del derecho a decidir sobre la propia vida y del valor de la verdad. Mi hijo escuchó en silencio. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de arrepentimiento. Reconoció sus errores, admitió que el miedo y la presión lo llevaron a actuar de manera injusta. No buscó excusas, solo pidió perdón. Sentí que sus palabras eran sinceras, aunque sabía que el tiempo sería el verdadero juez de sus intenciones. Le respondí con honestidad. El perdón no borra el pasado, pero abre la puerta hacia una relación diferente, basada en el respeto y la transparencia. El acuerdo fue claro. Cada uno asumiría la responsabilidad de sus actos y se comprometería a construir un vínculo más sano, libre de manipulaciones y expectativas dañinas. Mi hija, testigo de ese diálogo, expresó su deseo de que la familia pudiera sanar y avanzar unida, sin repetir viejos patrones. La conversación continuó, abordando temas pendientes y aclarando malentendidos. Hubo lágrimas, pero también sonrisas. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, todos hablábamos desde el corazón, sin máscaras ni resentimientos. Al despedirnos, el abrazo de mi hijo fue sincero, cargado de una promesa silenciosa de cambio. Regresé a mi hogar con el alma ligera. La reconciliación, aunque parcial, era suficiente para cerrar heridas y mirar hacia adelante. En los días siguientes, retomé mis actividades con renovado entusiasmo. Los talleres, las reuniones con amigas y los proyectos personales ocuparon mi tiempo y mi mente. La vida, lejos de detenerse, se expandía con nuevas posibilidades. Las noches se volvieron tranquilas. Disfrutaba del silencio, de la lectura y de la música suave que llenaba el apartamento. Reflexionaba sobre el camino recorrido, sobre las pérdidas y los logros, sobre las lecciones aprendidas. Comprendí que la verdadera libertad no consiste en olvidar el pasado, sino en integrarlo como parte de la propia historia. El proceso de reconstrucción fue largo y a veces doloroso, pero el resultado superó todas mis expectativas.
Me convertí en una mujer íntegra, capaz de defender sus derechos y de amar sin miedo. La dignidad, una vez arrebatada, volvió a ser mi mayor tesoro. Aprendí a cuidar de mí misma, a poner límites y a elegir con quién compartir mi vida. El eco de aquel abandono inicial se fue desvaneciendo, reemplazado por la certeza de que cada experiencia, por dura que sea, puede transformarse en fuerza y sabiduría. Hoy, miro el futuro con esperanza. Sé que aún habrá desafíos, pero también sé que tengo las herramientas para enfrentarlos. Así termina mi relato, no como una víctima, sino como una sobreviviente que encontró su voz y su lugar en el mundo. La vida, al final, me enseñó que la dignidad y el amor propio son los cimientos de toda verdadera felicidad.